Muy buenas tardes, miembros del tribunal. Me presento, soy el estudiante Sharupianti Mucuin Sixto. Pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la carrera de Contabilidad Auditoría. A continuación, expondré mi trabajo de integración curricular denominado Análisis de la incidencia de la presión fiscal en la gestión de riesgos fiscales de las empresas del sector H de la provincia de Morona, Santiago, periodo 2018-2022. Pues para el desarrollo del presente trabajo tuve acompañamiento de la ingeniera Kaisa Pastuña Erika Cristina, que en calidad de directora de mi trabajo de integración curricular me ha acompañado para el presente trabajo investigativo. A continuación les presentaré el contenido de mi trabajo de integración curricular. Capítulo 1 tenemos marco teórico. Capítulo 2 tenemos marco metodológico. Capítulo 3 tenemos análisis de resultados. Introducción. El estudio analiza las partidas de la conciliación tributaria, su comportamiento y su impacto en los riesgos y la carga fiscal de las empresas del sector H en Morona, Santiago, durante el periodo 2018-2022, aportando hallazgos y recomendaciones que promueven la investigación en los ámbitos tributarios, financieros y legal, y ofrece información precisa para el ámbito académico y profesional. Tenemos objetivos de la investigación. Como primero tenemos objetivo general, es analizar la incidencia de la presión fiscal en la gestión de riesgos fiscales de las empresas del sector H de la provincia de Morona, Santiago, periodo 2018-2022. Objetivos específicos. Como primer objetivo específico es identificar los rubros que integran la presión fiscal de las empresas del sector H de la provincia de Morona, Santiago, periodo 2018-2022. Como segundo es describir el comportamiento de la presión fiscal de las empresas del sector H de la provincia de Morona, Santiago, periodo 2018-2022. Como último objetivo específico es determinar los riesgos fiscales que de las empresas del sector H de la provincia de Morona, Santiago, periodo 2018-2022. Bases teóricas, impuestos en Ecuador. La gestión fiscal de Ecuador se ha analizado tradicionalmente con un enfoque limitado a gastos, déficit, deuda e ingresos petroleros, lo cual en el Ecuador los impuestos regulan consumos, ingresos, transacciones y producción, destacándose el impuesto a la renta, impuesto de valor agregado, impuesto de salida de divisas e impuesto de consumos especiales, entre otros. Presión fiscal. La presión fiscal en el ámbito empresarial representa la responsabilidad tributaria de las industrias respecto a la carga fiscal que asumen y deben cumplir en sus operaciones. Riesgos fiscales. Los riesgos fiscales surgen de factores macroeconómicos, empresariales, bancarios, lo cual representa la discrepancia entre los valores esperados y los resultados reales en la gestión fiscal del gobierno. Por lo tanto, la sobreimposición reduce la eficiencia al generar tributación excesiva y superar los ingresos recaudados. Además, los impuestos afectan salarios, demanda agregada, oferta de factores y producción. Población y muestra.
La población de estudio corresponde a las empresas de la provincia de Morona Santiago del sector H, periodo 2018-2022. Y se determinó que formalmente está constituida 91 empresas. Capítulo 2, tenemos marco metodológico, diseño de investigación no experimental, tipo de estudio es descriptivo, población se trabaja en las empresas del sector H de la provincia de Morona Santiago, periodo 2018-2022. Y para el procesamiento de la información de estados financieros de las supercías, lo primero es elaboración de una base de datos en Excel, también aplicación de la conciliación tributaria, cálculo de la presión fiscal, elaboración de matriz de riesgo. Capítulo 3 tenemos análisis y discusión de resultados. En ese capítulo vamos a dar cumplimiento de 3 objetivos específicos. Como primero tenemos principales rubros que integran la conciliación tributaria. Segundo es identificación de la variación de la presión fiscal. El tercero es identificación de los riesgos fiscales. Lo cual en esa parte se presenta en detalle los resultados obtenidos conforme la base de datos de las cuentas que intervienen en la presión fiscal de las empresas del sector H de la provincia de Morona Santiago, periodo 2018-2022, cuya actividad corresponde transporte y almacenamiento. Lo cual, las empresas evaluadas de acuerdo a su versión 4.0 pertenecen al sector H y sus operaciones geográficas radican en la provincia de Morona Santiago, lo cual las organizaciones de ese sector tienen una generación de ingresos y concentraciones en 5 principales cantones, lo que es Gualaquiza, Morona, Limón Danza, Sucua y Santiago. A continuación vamos a ver la gráfica, ventas del sector transporte y almacenamiento de la provincia de Morona, Santiago. Según esta gráfica observamos que el cantón con mayor monto de ventas es Gualaquiza. Los ingresos equivalen a 7.6 millones y la segunda es Morona. Los ingresos equivalen a 5.3 millones en cuanto a la prestación de servicio de transporte. Pero al comparar este hallazgo existe mayor concentración en Morona en relación con Gualaquiza, con un 30.48% y 21.05% en un total de 817 organizaciones. Tenemos lo que es concentración de empresas de sector transportista y almacenamiento. En esa parte, en los términos generales, la presión fiscal, o sea, no se evalúa en base al número de empresas concentradas. Más bien se mide en función de la generación de ingresos. Por lo tanto, Cantón Gualaquiza ocupando la segunda mayor concentración genera mayores ingresos, lo cual asume que tendrá la mayor presión fiscal. Tenemos lo que es rubros de la presión fiscal. El análisis inicia con el detalle de las principales partidas contables que integran la conciliación tributaria. Por lo tanto, se empezó colocando los promedios de cada cuenta y luego al pasar a la conciliación se aplicó un análisis vertical donde cada una de esas cuentas se dividió para el total de los ingresos, ¿ya? Dándonos como resultado de la variación porcentual de cada cuenta para cada año de estudio, lo cual es seleccionar la cuenta de ingresos.
En las cuentas de ingresos podemos ver un incremento de ingresos en el año 2019 y para el año 2020 una disminución debido a la pandemia del COVID-19 que afectó al nivel nacional. Para el año 2022 tenemos un aumento de los ingresos. Por lo tanto, acorde a los resultados tenemos completamente positivos. Por lo tanto, esto debería incrementar el monto del impuesto causado. También tengo lo que son cuentas de costos y gastos. En el año 2019 existe un incremento de los ingresos. En el 2020 una disminución de los ingresos. ¿Por qué? Al reducir la capacidad operativa de este sector. Mientras para el año 2022 tenemos un incremento de los ingresos, ya que cuentan con un constante desembolso para mantener en función sus unidades de transporte y almacenamiento. También tenemos lo que son rubros de la presión fiscal. Aquí tenemos la gráfica, lo cual los ingresos promedios del sector H en el año 2020 se redujeron riesgos inherentes al monto de la presión fiscal y se reflejan deducciones, disminución de gastos y incrementa los gastos no deducibles. Sin embargo, para mitigar la crisis económica generada por la pandemia, el descenso de la presión fiscal inició en el año 2021, equivalente a 0.45 y también para el año 2022 0.24. En esta gráfica se observa un incremento porcentual con una tendencia lineal en el año 2018 y 2020. Por lo tanto, la mayor carga tributaria se obtuvo en el año 2020 según la gráfica, que equivale a 0.69%. Tenemos riesgos fiscales, cuentas, causas, efecto, impacto, probabilidad, estrategia. En cuentas tenemos deducciones adicionales. La causa fue por la aplicación errónea de las normas tributarias en las deducciones y gastos no deducibles. El efecto es que los gastos no deducibles incrementan el impuesto a la renta y su mal manejo genera sanción. El impacto tiene alto y la probabilidad alta. Estrategia de mitigación es establecer un marco regulatorio para fijar límites en los desembolsos necesarios para las operaciones que contemplen a la ley y beneficie a las empresas al nivel fiscal. También en las cuentas tenemos amortizaciones de pérdida. La causa es por faltas de medidas preventivas ante las situaciones emergentes que generan pérdidas. ¿Ya? El efecto es que las pérdidas se pueden amortizar, pero sin embargo no existe garantía de recuperación. Por ello tiene un impacto alta y la probabilidad alta. Como estrategia he planteado regular el monto en pérdidas anuales, legislando la operatividad de las empresas para que tengan suficiente capacidad de solventar sus obligaciones y contribuir al nivel tributario al Estado. También en las cuentas tenemos anticipo de impuesto a la renta. La causa es la deficiencia del conocimiento de las normativas al efectuar las declaraciones y conciliaciones tributarias. El efecto es que el incremento del monto de pago de impuesto. Impacto tiene media, probabilidad es media.
Como estrategia de mitigación he planteado regular las transacciones que efectúen entre contribuyentes de manera que los anticipos de impuesto a la renta tengan un límite en función de la forma de pago. Conclusión. Se concluyó que los de mayor relevancia y riesgo son las deducciones adicionales, amortizaciones de pérdidas, los anticipos y retención impuesto a la renta y el crédito tributario de los años anteriores, que intervienen de forma directa en la conciliación tributaria, en la determinación correcta el impuesto a pagar. Como recomendaciones he planteado desarrollar un sistema que esté regulada en base a las normativas tributarias vigentes, que permita su actualización periódica ante cualquier modificación a los términos fiscales, de manera que se puede regular las operaciones internas, controlando las transacciones realizadas a fin de evitar posibles errores en la determinación del impuesto a la renta y las cuentas principales que intervienen en la conciliación tributaria. Muchas gracias, miembros del tribunal, por su atención.